Hola estudiantes, espero que estén muy bien. En el transcurso de las clases de prácticas del lenguaje, estuvimos trabajando con distintos tipos de textos narrativos. Vimos cuáles son sus características. Ahora en esta clase les propongo que repasemos juntos a qué llamamos textos narrativos, cómo se estructuran, cuáles son los elementos que están presentes en toda narración, como también mencionar los textos que hemos trabajado y otros ejemplos de estos tipos de texto. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia, inventada, que ocurre en un lugar y en un tiempo determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia, o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. ¿Cómo se estructura un texto narrativo? Un texto narrativo está compuesto de tres partes. La primera es la introducción, que es la presentación de la historia, que permite situar al lector en un lugar determinado, en el que se introducen a los protagonistas de la historia. La segunda parte es el desarrollo o nudo, que es la parte más amplia del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que van a suceder. Y por último está el desenlace, que es el cierre de la historia, en la que se descubren todas las preguntas que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final feliz, un final abierto o con la duda, o un final trágico. Veamos ahora cuáles son los elementos que están presentes en un texto narrativo. Uno de los elementos es el narrador, que es el ser que va a contar la historia. No confundamos al autor con el narrador. El autor es la persona que escribe la historia y el autor, el escritor, va a crear un ser imaginario para que pueda contarte la historia. O sea, que es la persona que inventa el autor para contar la historia. Existen tres tipos de narradores. Puede haber un narrador observador u omnisciente. Es aquel que cuenta la historia, narra todo lo que sabe y todo lo que ve, pero no participa de la historia. Lo hace en tercera persona. Puede haber un narrador protagonista, que acá el narrador va a asumir el papel de personaje principal dentro de la historia. Este narrador sí participa de la historia, está dentro de la historia como personaje principal, como protagonista. Y va a contar su propia historia, todo lo que le pasa a él. Lo va a narrar en primera persona. Y puede haber un narrador testigo, que es aquel que está dentro de la historia, pero no es el personaje principal, no es el protagonista, sino que va a acompañar. Y va a contar todo lo que ve, todo lo que le pasa a otras personas. Otro de los elementos presentes en un texto narrativo son los personajes, que son aquellos a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Pueden ser personas, animales e incluso objetos inanimados. Estos personajes tienen una determinada personalidad. Pueden ser miedosos, valientes, malvados, generosos, etc. Otro de los elementos es el espacio, que puede transcurrir en uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. Puede ser un bosque, una ciudad, puede ser un espacio real o inventado. Y por último está el tiempo, que es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos. Y puede ser lineal, que siga un orden en el tiempo, con idas y vueltas, o jugando con los hechos del presente, del pasado
y del futuro. Veamos ahora algunos ejemplos de textos narrativos y que ya hemos trabajado. El mito está dentro, pertenece al género narrativo. El mito, el cuento, la noticia, la crónica, la biografía. Y otros ejemplos son la novela, la fábula, la leyenda, etc. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un gran abrazo y seguimos en contacto.